Bueno, el día de hoy vamos a explicar el concepto de la entropía o la incertidumbre de la información. Para esto, primero nos vamos a remitir al concepto de información, que hace referencia a un conjunto de datos que describen algo específico y con los que se pueden definir algunos aspectos. A su vez, la información nos sirve para procesar, enviar o recibir el manejo que se necesite pues, de la información que se está transmitiendo. Esta es una medida que se puede cuantificar y que a su vez no tiene el contenido del mensaje. Tenemos el modelo para la comunicación de Shannon y Weaver, en el cual nos describe una fuente de información, la cual nos da pues la información. Este pasa por un transmisor, el cual envía el mensaje por un canal donde tenemos una fuente de ruido, el cual altera o modifica en cierto modo el mensaje, el cual va a llegar a el cual va a pasar por un receptor para llegar a su destinatario. ¿Cómo podemos medir la cantidad de información promedio de los símbolos usados en un mensaje? Bueno, para esto utilizamos la entropía. Como vemos, la fórmula nos dice que es la sumatoria de las probabilidades del evento xi por el logaritmo en base 2 de la probabilidad del mismo evento xi. Eh, este logaritmo en base 2 se basa en porque tenemos dos bits, ¿no? El 0 y el 1. La entropía es definida como una forma de medir la cantidad de información, es decir, un mensaje tiene cierta cantidad de información cuanto mayor sea su grado de incertidumbre. La entropía es la cantidad promedio de bits que se necesitan para almacenamiento o la comunicación de cierto mensaje. Bueno, ahora tenemos un ejemplo. Tenemos una moneda que por ende tiene dos lados, cara y sello. La probabilidad de que salga la cara A, la cara, es del 50% y de que sea sello es el restante, que sería el otro 50%. ¿Cuántos bits necesitamos para almacenar la posible información en este caso? Entonces, como nos decía la fórmula de la entropía, es la probabilidad del suceso por el logaritmo en base 2 de la probabilidad misma. El signo negativo es porque el logaritmo de un número, eh, un número que no sea entero sale negativo, y por ende el menos es para que se vuelva positivo, ¿sí? En este caso, como las probabilidades son las mismas, tenemos que la entropía es de 1, ¿sí? Pero ahora en el caso B, si vemos la probabilidad de que sea cara aumenta al 80%, vemos que la entropía total es 0.72184. ¿Esto por qué? Porque cuando un suceso eh, tiene más probabilidades de que suceda, la cantidad de información que nos da es mucho menor a la que normalmente nos entregaría si tuviéramos una cantidad, una probabilidad igual, ¿sí? Y por ende vemos que la información en el caso B al caso A es mucho menor, la entropía es mucho menor entre los dos. Bueno, entonces tenemos un dado que, pues como ya conocen, tiene 6 lados, con los números del 1 al 6. La probabilidad de que salga cualquier número corresponde al 16.66666 periódico por ciento. Entonces lo que queremos hallar, pues es la probabilidad total, ¿no? Entonces, pues al igual que en el ejemplo anterior, pues se utiliza la misma fórmula y al final tenemos que la entropía total es de 2.5849. Pero ahora, si decimos que la probabilidad de que salga el número 6 aumenta en un 20%, pues esto va a corresponder a que los demás números van a tener una probabilidad del 80%. Eh, Dado esto, pues vamos a decir que para calcular ese 80% de los demás, pues eso va a corresponder a 4 sobre 25, donde cada uno corresponde al 16%. Dado esto, pues vamos a decir que la entropía total que tenemos es de 2.5793. Como al igual que en el caso anterior, la entropía va a disminuir
puesto que le estamos asignando mayor cantidad de información a un solo aspecto en específico. Por esta razón es que la entropía siempre va a disminuir cuando haya pues, menor cantidad de información. Bueno, somos Oscar López y Andrés Andrade, cursantes de la materia Teoría de la Información. Muchas gracias.